tierra guarda secretos, huellas, voces que no se han apagado. Durante siglos, algunos dudaron de la Biblia, pero la tierra respondió. Y cada hallazgo arqueológico susurró lo que la Biblia dijo, lo que ocurrió. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia no comienza como un mito, sino con una verdad eterna revelada. Hoy, más que nunca, la historia, la ciencia y la fe se encuentran para mostrar que la palabra de Dios es viva y es verdad. Donde la tierra habla, la Biblia resplandece. En un mundo convulsionado por el tráfico, la contaminación, tener un día para recordar lo que Dios ha hecho, creo que es muy importante para todos, especialmente porque nos recuerda y nos trae de vuelta a los inicios de este mundo. Hoy estamos en el programa especial del Sábado de la Creación a través de Unión Radio. Usted que nos está escuchando, que nos está viendo a través de UR Play o a través de las redes sociales, bienvenido a este programa especial del Sábado de la Creación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel de todo el mundo. Esperamos que lo disfrute y que al terminar su corazón esté renovado en un Dios creador, sustentador y redentor. Soy Ángel Racancoj, especialista en fe y ciencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y quien los guiaré en este programa especial. Hola chicos, amantes de la ciencia y seguidores de Jesús. Bienvenidos a Creación en Acción, un proyecto de fe y ciencia del Departamento de Educación de la División Interamericana. Estamos seguros que eres un fan de los dinosaurios. Este es un tema de mucha investigación. Probablemente has visto las películas Jurassic Park y Jurassic World, en donde se presentan a los dinosaurios como seres salvajes, con dientes aterradores que amenazan y matan a otros dinosaurios. Pero, ¿sabías que la paleontología, que es la ciencia que se encarga del estudio de los fósiles, analizando huesos y marcas de estos animales, ha encontrado evidencias para decir que la mayoría de los dinosaurios eran herbívoros? Sí, así como lo oyes, muchos dinosaurios se alimentaban de pasto y hierba. ¿Y cómo lo sabemos? Porque se han encontrado dientes fosilizados de muchos dinosaurios, y la forma que tienen nos indica que les servía para triturar, para moler. No tenían filo, únicamente fuerzas para masticar. Son dientes muy parecidos a animales que tú puedes ver hoy: caballos, vacas, bueyes y todos aquellos animales que pastan, es decir, que se alimentan de hierba. ¿Has visto los dientes de un caballo? Son enormes. Tienen ese tamaño porque pasan muchas horas alimentándose de pasto, el cual está cargado de un mineral llamado silicio, y este mineral va desgastando los dientes. Es por eso que sus dientes deben ser gruesos y enormes. Los caballos tienen dientes para toda la vida, pero también había dinosaurios carnívoros. Por ejemplo, el rey de los dinosaurios, el Tiranosaurio Rex. Cuando se han encontrado dientes fósiles de T-Rex, hay una diferencia. Tienen filo, unas sierritas, que se usaban para desgarrar y para perforar la piel de otros animales. Es cierto que algunos de los dinosaurios eran carnívoros, pero la mayoría eran herbívoros. Cuando Dios creó el jardín del Edén, todo era bueno en gran manera. Cuando el pecado entró a este mundo, toda la creación se dañó. Muchos animales cambiaron, se volvieron carnívoros y feroces. Este puede ser el caso de los dinosaurios. Pero hay una esperanza. Dios nos promete una nueva creación. Allí no habrá maldad ni muerte, y los animales todos comerán pasto, no se harán daño. Si caminamos con Jesús todos los días, Él promete llevarnos a vivir con Él para siempre y disfrutar de su maravillosa creación. Hola, bienvenidos a Maravillas de la Creación.
Hoy exploraremos por qué la Tierra es un planeta único y especial, diseñado por Dios con amor y detalle. Todo, desde su posición en el espacio hasta su atmósfera, nos hablan de un Dios sabio y poderoso. ¿Sabías que la Tierra está a la distancia justa del Sol? Ni muy cerca, ni muy lejos. Si estuviéramos más cerca, todo sería demasiado caliente, como en Venus. Si estuviéramos más lejos, sería tan frío como en Marte. Esta distancia perfecta se llama la zona habitable. Aquí, el agua puede existir en estado líquido, algo esencial para la vida. Además, la órbita de la Tierra no es un círculo perfecto, pero es casi redonda, lo que mantiene temperaturas estables durante todo el año. ¿No es increíble cómo Dios pensó en cada detalle para que pudiéramos vivir aquí? Miremos hacia arriba. Lo que vemos como el cielo azul es más que eso. Es nuestra atmósfera, una capa de gases que nos protege y nos da vida. Está formada principalmente por oxígeno y nitrógeno, que son esenciales para que podamos respirar. Pero no solo eso, la atmósfera actúa como un escudo. Nos protege de los meteoritos, que se queman al entrar, y del peligroso exceso de la radiación solar. Además, mantiene el calor en las noches frías y evita que el planeta se sobrecaliente durante el día. Ahora pensemos en la Tierra misma. Está formada por rocas, agua y una gran cantidad de elementos químicos que trabajan en conjunto para sustentar la vida. El agua cubre el 70% del planeta y no solo es vital para beber, sino que regula el clima y alimenta a todos los seres vivos. Las plantas producen oxígeno gracias al dióxido de carbono en la atmósfera y el suelo está lleno de minerales que hacen crecer los alimentos. Cada detalle, desde lo más grande hasta lo más pequeño, fue creado con un propósito. La Tierra no es un accidente. Su posición, su atmósfera y su composición son pruebas de un diseño divino. Salmos 24:1 nos dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. ¡Qué maravilloso es saber que vivimos en un planeta creado especialmente para nosotros! Recuerda, tú eres parte de esta creación increíble y Dios tiene un propósito especial para tu vida. Queridos amigos y hermanos, estamos en el sábado de la creación. Este es un esfuerzo de la Iglesia Adventista a nivel mundial con el único objetivo de retomar una de nuestras principales creencias, y es la que Dios es el creador de todo lo que hay en el universo. Hoy nos encontramos en un lugar maravilloso, rodeado de plantas, escucha un riachuelo al fondo, podemos ver aves y una enorme riqueza biológica. Pero ¿se ha puesto usted a pensar cómo fue que todo esto surgió? Esa es una de las grandes preguntas de la humanidad que tiene que ver con su cosmovisión. Porque la cosmovisión es responder a las preguntas más importantes de la vida. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Para qué estoy acá? ¿Y cuál es el rumbo de mi existencia? Han habido tres corrientes muy importantes en la historia de la humanidad. La primera, la del evolucionismo o el naturalismo, donde Charles Darwin publicó su famosa obra literaria El origen de las especies, donde él decía que todas las respuestas están en la naturaleza y que todo se debe a procesos puramente naturales y biológicos. En segundo, tenemos el secularismo, en donde nos dice esta corriente, su cosmovisión es que solo la materia es lo real. Lo que no se puede ver y tocar no es realidad. Y en tercero está el creacionismo, esa parte donde nos basamos en la escritura bíblica y donde nosotros decimos que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. ¿Cómo habrá sido ese proceso de la creación? En primer lugar, tenemos que decir que nadie ha visto a Dios crear nada, porque cuando Adán y Eva fueron creados, todo estaba ya creado. Así que ellos simplemente creyeron a la palabra de Dios que les dijo que todo había sido creado por Él. Ese punto es muy importante.
Vamos a recordar hoy que se celebra el sábado de la creación a nivel mundial de la Iglesia Adventista, ese proceso maravilloso de creación. Es por eso que hoy vamos al libro de Génesis en su capítulo número 1 y es interesante lo que dice el Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Esa palabra es muy interesante. En el idioma original, Bereshit bara Elohim. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, habla del principio, pero hablando de un inicio total. Y luego, bara, la palabra creadora de Dios. Y por último, Elohim es el Dios creador de todo lo que hay en el universo. Y empieza ese proceso maravilloso. El versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y llamó a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Hoy no tenemos mucho tiempo para poder explicar qué significa el hecho de la luz. Hay muchas posturas respecto a esta temática. Pero lo interesante es que si lo quisiéramos ver desde el punto de vista de cosas muy pequeñas, podríamos pensar que el primer día se crean todas esas partículas subatómicas que forman lo que se conoce como la energía, porque al final la luz es la excitación de electrones pasando de elementos a otros, así que no habría ningún problema en pensar que el primer día se crean todas esas átomos que forman parte de la tabla periódica de los elementos. ¿Por qué decimos eso? Porque hay una secuencia lógica. Veamos lo que dice en el versículo número 6. Luego dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento y llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. En el segundo día necesitábamos elementos como hidrógeno, oxígeno, para formar una atmósfera. El planeta Tierra es de los pocos planetas, si no el único, que tiene una atmósfera. De hecho, un dato curioso es que si no tuviésemos atmósfera, entonces se miraría el cielo al levantar nuestros ojos, así como se mira en la luna, oscuro, porque lo que hay allí es solamente grandes cantidades de silencio, digamos, en el sentido de que no hay planetas, pero nosotros tenemos una visión azul, pero esa visión la da la atmósfera. Esa formación cuando atraviesan los rayos de luz del sol a través de la atmósfera, esa sincronía o lo que se conoce como el círculo cromático del color, es lo que hace que nosotros tengamos una visión desde acá de la Tierra de azul de la atmósfera. Al pasar de la atmósfera ya no se ve azul, se ve negro. Así que pareciera, bueno, no parece, así es, la atmósfera fue creada para que el que esté aquí adentro tenga una visión hermosa de colores del cielo. Pero eso no se mira en ningún otro planeta. Si algún día llegamos a Marte, no vamos a tener una visión como la de la Tierra, es única. Y eso se debe a que la Tierra está ubicada en una posición que se llama la zona de vida del sistema solar. Estamos exactamente en una zona en la cual la vida es permitida debido a que estamos a una distancia exacta del Sol y también estamos rodeados de planetas más grandes que sirven como escudo protector para nosotros. Así que ese firmamento fue creado el segundo día. Vean, no podemos tener firmamento si no tenemos átomos de hidrógeno y si no tenemos átomos de oxígeno. Y luego dice en el verso 9, dijo también Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar. Esa separación del firmamento permite ahora que haya oxígeno y entonces al haber oxígeno y al haber agua, hasta el día de hoy, ninguna inteligencia humana ni artificial ha sido capaz de crear agua. El agua, el H2O, es una fórmula perfecta. No hay ninguna forma de que nosotros podamos unir
átomos de hidrógeno y de oxígeno para crear agua. Ese es el gran problema de la humanidad. ¿Qué va a pasar cuando no tengamos agua? Algunos han querido ya desalinizar el agua de mar, pero trae consecuencias. Gran cantidad de otros elementos, especialmente de sodio, es dañino para el cuerpo humano. Así que imagínense la secuencia maravillosa que vamos observando. Esto es una creación maravillosa, científica, con elementos puntuales. Y entonces ahora, en el tercer día, Dios dijo: produzca la tierra hierba verde que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Entonces ahora ya hay firmamento, ya hay agua, ya tenemos partículas subatómicas. Entonces ahora podemos tener fotosíntesis, podemos tener clorofila, podemos tener esas fábricas que están en cada una de estas hojas. Cada una de estas hojas es una planta industrial en donde se reciben dióxido de carbono y se devuelve oxígeno. Es el principio de todas las cadenas tróficas, es decir, de las cadenas alimenticias. Así que ahora ya hay plantas, vean qué interesante. Y ahora el cuarto día, dice Dios, hay alumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque el año, 365 días y un cuarto, ¿sabían ustedes que el movimiento de traslación del planeta Tierra alrededor del Sol es de 365 días y 6 horas? ¿De dónde viene el año bisiesto? Pues esas 6 horas se corrigen cada 4 años con un día adicional. Entonces, la semana está orientada, o los meses están orientados al movimiento que tiene la luna alrededor de la Tierra. Pero para la semana no hay un ciclo. La semana es el único que no está marcada por el sol o por la luna. Eso es algo maravilloso. Dios establece la semana y marca el sábado por mandato y por decisión propia. Por eso es que hoy le damos tanta importancia a este sábado de la creación. Ahora hay estrellas, ahora hay planetas, ahora tenemos la luna y ahora tenemos un vasto elemento que sirve de guía para todos en el planeta Tierra. Y luego dice, en el quinto día, ahora ya tenemos oxígeno, tenemos ambiente, tenemos sol, tenemos agua, tenemos luna, tenemos plantas. El siguiente paso es que algo salte a la vida, que ahora hayan diferentes animales por todos lados. Y dice la palabra de Dios, que en ese día, el quinto día, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y bendijo Dios y les dijo, multiplíquense y llenen las aguas en los mares y llenen las aves los cielos. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Maravilloso momento. El quinto día, Dios ahora tiene vida en el mar y tenemos vida en el aire. Luego entramos al sexto día. Verso 24. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie. El sexto día, ahora tenemos animales de todo tipo. Animales grandes, pequeños, simétricos, asimétricos, extraordinarios. Animales que nos dan muchas preguntas y que hoy no podemos resolver, como el ornitorrinco. Animales extraordinarios como la jirafa. Animales preciosos como las aves, como los insectos. Ese día todo estaba perfecto, pero hacía falta la corona de la creación. Ese día Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y entonces Dios crea a Adán y posteriormente crea a Eva. Qué interesante. Dios es un padre que prepara todo el camino y la casa donde van a vivir sus hijos. Y ahora los coloca para que ellos dominen
y para que ellos vivan en un ambiente perfecto. Yo le quiero hacer una pregunta este día. ¿Se ha puesto usted a pensar? Dios le dijo a Adán y Eva, multiplíquense. Eso quiere decir que el plan original de Dios es que las mujeres pudieran tener bebés sin dolor, porque esa fue una orden del Señor. ¿Cómo pudo haber sido? No sé, de repente como los osos, que las osas entran cuando es la época de hibernación, y entonces ahí dentro, cuando entra la osa y sale con su oseslo. Ya nació, pero ya estuvo dormida, no sintió dolor. Algo podría ser así como Dios había originalmente planeado. Y entonces, después de haber hecho todo bien, entonces Dios desea firmar su obra. Y eso lo firma estableciendo el séptimo día como día de descanso. El sábado es la señal de que Dios es el creador de todo lo que está aquí. Y por eso hoy le damos la importancia al sábado de la creación. Porque cuando hablamos del sábado de la creación, hablamos de Dios como creador, hablamos de Dios como sustentador, pero también hablamos de Dios como redentor. Hoy estoy en medio de un maravilloso paisaje, pero por muy bonito que sea, esto ya tiene la marca del pecado. Estas hojas se marchitan y caen. Hay muchas especies aquí que están en peligro de extinción. Pero Dios nos promete que habrá una recreación. Y en ese momento, ahora sí, por primera vez, los humanos veremos crear a Dios. ¿Cómo será esa palabra creadora? ¿Cómo funcionará esa palabra vará? Y Dios decía y aparecían. Si tú quieres experimentarlo, yo te animo a que tengas una vida entregada a Jesús, a que aceptes a Cristo como tu Salvador y que cada sábado tengas la oportunidad de declarar públicamente que Dios es tu creador. Así que en este sábado de la creación, recordemos que también tenemos una gran responsabilidad. Debemos de cuidar nuestro ambiente, debemos de ser cautos en el gasto, en el consumo de la energía, en el consumo de aquello, en tirar la basura correctamente, porque es algo que Dios nos dejó establecido para responsabilidad. Que Dios nos ayude. Feliz sábado de la creación y sobre todo, que Cristo sea el centro de tu existencia. Dios te bendiga. Hola, bienvenidos a Creación en Acción, donde exploraremos el ingenio y la belleza del diseño de Dios en el mundo que nos rodea. Hoy nos sumergiremos en el asombroso mundo de las células, diminutas fábricas que trabajan con una precisión y complejidad que solo un creador perfecto podría diseñar. Las células son las unidades más pequeñas de la vida, pero no te dejes engañar por su tamaño. Dentro de cada célula hay una maquinaria fascinante en constante movimiento. Imagina una fábrica con diferentes departamentos que trabajan juntos de manera coordinada. Eso es una célula. Cada parte tiene un propósito específico. El núcleo es como la sala de control. Allí se almacena el ADN, las instrucciones precisas que dirigen cada función de la célula. Es asombroso pensar que todo lo que somos está codificado en esta biblioteca microscópica. Las mitocondrias son las plantas de energía. Transforman los alimentos que consumimos en energía utilizable para que todo funcione a la perfección. El retículo endoplasmático y el aparato de Golgi trabajan como líneas de montaje y distribución, asegurándose de que cada proteína y molécula llegue al lugar correcto en el momento adecuado. ¿Y qué decir de los ribosomas? Son como pequeñas impresoras 3D que ensamblan proteínas, los ladrillos esenciales para construir y reparar nuestro cuerpo. Todo esto ocurre en un espacio tan diminuto que ni siquiera podemos verlo a simple vista. ¿No es increíble cómo todo está diseñado con tal precisión? Si una sola parte de esta fábrica fallara, la célula entera podría colapsar, pero en la mayoría de los casos, todo funciona sin problemas.
lo que refleja el cuidado y la sabiduría del Creador. Como dice el Salmo 139:14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. En un mundo tan complejo, ¿podría todo esto ser producto del azar? Los cristianos creacionistas creemos que no. Vemos en las células la firma de un Dios que no deja nada al azar, un Dios que cuida cada detalle, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Así que la próxima vez que pienses en el cuerpo humano o en cualquier forma de vida, recuerda, dentro de cada célula hay una prueba del diseño perfecto de nuestro Creador. Hola, bienvenidos a Creación en Acción. Cuando admiramos el cielo en una noche despejada, contemplamos un escenario impresionante. Estrellas que parecen incontables, planetas en su danza precisa y galaxias que nos dejan sin aliento. Pero, ¿alguna vez te has preguntado, ¿quién sostiene este orden majestuoso? La respuesta ha estado siempre ante nosotros. El Salmo 19:1 declara: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La inmensidad del universo no es producto del azar, sino de la sabiduría y el poder del Creador. Las leyes que rigen el universo son exactas. La gravedad mantiene los planetas en órbita. La velocidad de la luz es constante y las estrellas siguen ciclos definidos. La distancia de la Tierra al Sol es perfecta para la vida. Si variara ligeramente, la vida en nuestro planeta sería imposible. ¿Podría todo esto ser fruto del azar? ¡No! La precisión del cosmos es una firma del diseñador divino. Nuestro planeta es solo un pequeño punto en el vasto universo. La galaxia en la que vivimos, la Vía Láctea, contiene cientos de miles de millones de estrellas y hay billones de galaxias más. Ante tal grandeza, el ser humano podría parecer insignificante, pero Dios nos ha dado un lugar especial en su creación. La ciencia permite maravillarnos de la creación, pero la Biblia nos muestra el propósito detrás de todo. El mismo Dios que sostiene el universo con su poder también cuida de ti. La grandeza del cosmos es prueba de su amor infinito. Hoy, al mirar el cielo, recuerda, eres parte de un diseño perfecto, creado por un Dios que te conoce y te ama. Como estamos en un día especial por ser el sábado de la creación, quisiéramos mostrarles algunos elementos que nos sirven como evidencias que hemos encontrado en algunas de nuestras expediciones en esta carrera interesante de unir la fe y la ciencia. Así que vamos a usar como referencia esta pequeña tarjeta del Geoscience Research Institute que nos permite ubicar la escala de los objetos que vamos a presentar. Así que, en primer lugar, quisiera mostrarles esta impronta, se le llama impronta, es un fósil de hoja, pero se le llama impronta porque no es la hoja, sino que simplemente la seña o la imagen que dejó una hoja que cayó en algún momento y que fue fosilizada. Esta es una evidencia muy interesante acerca de fosilización rápida, porque la hoja se desintegró, pero dejó una muestra en una roca que luego fue fosilizada. Así que aquí podemos visualizar las líneas de la hoja, podemos visualizar también los poros que tenía esa hoja. Saben que esta fue encontrada en Costa Rica y aprovechamos para agradecer al pastor Armando Palacios, quien nos llevó hace algunos meses a hacer una expedición
a varios lugares de Costa Rica y ahí obtuvimos esta muestra interesante. Pero también tenemos por acá, esta es muy bonita, este es un bivalvo, es como nosotros conocemos hoy una almeja, pero esta está fosilizada y es muy interesante porque aquí podemos ver claramente las dos etapas. Tenemos el elemento que quedó, que en este caso sería toda la parte externa de la cáscara, y aquí ya es piedra. Si nosotros topamos una con la otra, esto es piedra, pero en su momento este fue un animal marino que todavía tenemos hoy en día, pero esto está fosilizado. La evolución hablaría de que esto tiene millones de años. Nosotros hablamos de solamente miles de años y que estamos seguros de que esto fue en ocasión del diluvio. Tenemos por acá otra fósil de hoja, pero a diferencia de la anterior, que esta era una impronta, aquí sí tenemos la hoja fosilizada. Este material, ustedes podrán darse cuenta, es piedra también, así que la hoja, todas las partículas de la hoja se volvieron roca. Pero lo interesante es que tenemos todas las partes de la hoja, tenemos las líneas, y esto fue una hoja que cayó y rápidamente por un proceso de fosilización, pues se volvió esto, una roca, pero tenemos una hoja fosilizada. Pero hablando de fósiles, esto que tenemos acá era un trozo de madera, probablemente un trozo como los restos que podemos ver en este lugar donde estamos, pero que también se fosilizó. Esto ahora es madera fosilizada. Aquí todavía podemos ubicar los círculos que nos permiten ver la edad que tenía este pedazo de madera. Podemos visualizar acá todavía las líneas de la madera, pero esto es piedra actualmente. Esta es una evidencia de que ocurrió una gran catástrofe en algún momento y nosotros creemos que es el diluvio. Pero yo creo que muchos de ustedes estarán pensando, bueno, ¿y habrá algo de dinosaurios? Esas preguntas siempre nos las hacen. Lo que tenemos acá es una costilla de dinosaurio, probablemente de un hadrosaurio. Pero lo interesante es que esta fue tomada en la estación del Rancho Hanson en Wyoming, en Estados Unidos, en el Dino Dig, que es uno de los proyectos de excavación de huesos fosilizados de dinosaurio más grandes privados del mundo y pertenece al Southwestern Adventist University, nuestra universidad adventista en King, Texas. En el año 2022 tuve la oportunidad de estar 33 días en excavación y esta es una evidencia de huesos de dinosaurios. Obviamente, estas muestras no son muy significativas, las más importantes quedan y están visibles en el museo que tiene la universidad en King, Texas. Pero tenemos acá un detalle muy interesante. Hablando de fósiles, esto que tenemos acá es un trilobite. El trilobite, si lo vemos en esta tarjetita, está ubicado allí en el Cámbrico, en lo que se conoce dentro de las eras geológicas como la explosión del Cámbrico. Pero lo interesante de este trilobite, que eran unas especies de crustáceos que se movían en el mar, esos trilobites son de mucha importancia para nosotros los creacionistas. En una oportunidad Charles Darwin dijo que uno de los elementos que le quitaba el sueño era el funcionamiento del ojo. Él no podía explicar cómo el ojo había evolucionado. De hecho, él dijo que si en algún momento alguien daba evidencia en contra, podía botar toda su teoría evolucionista. Pero lo interesante es que estos animalitos aparecen en la era llamada Cámbrico, o sea, en las líneas más abajo de toda la columna geológica, y aparecen estos animalitos. Pero lo interesante es que cuando les miramos los ojos, no tenía uno, sino que tenía
cientos de ojos. Y esos cientos de ojos que podemos visualizar que tenían, hacen cosas extraordinarias, como por ejemplo, pueden corregir la aberración de la luz. En otras palabras, estos ojos ya corregían la aberración óptica, que es lo que hacen nuestros lentes. Todos los que usamos lentes nos corrige aberraciones ópticas. Pues estos animalitos ya las tenían, y no tenían una, tenían cientos, y podían girar algunos hasta 360 grados sus cientos de ojos. Si Darwin hubiese visto estos fósiles, se hubiese quedado perplejo, porque no habría explicación de cómo un animal que está tan abajo en la columna geológica ya tenía. Y no vemos antes ningún trilobite que tenga un medio ojo, un cuarto de ojo. No, todos aparecen ya con esta enorme cantidad de cristales de ojos, lo cual es una gran evidencia de que alguien los tuvo que crear. Nosotros creemos que fue Dios el creador de todo esto. Tenemos también acá otra, esto es carbonato de calcio, y lo que vemos acá son hojas fosilizadas en el carbonato de calcio. Y miren qué interesante, esta hoja, al igual que las anteriores, podemos ver esta, o esta que era la impronta, podríamos decir que esta parte es la que quedó debajo, solamente que aquí la hoja no se desintegró, sino que por algo rápido se fosilizó. El proceso de fosilización tiene que ocurrir muy rápido. No se tiene que descomponer la materia, y entonces se fosiliza. Cuando se descompone, entonces nos deja como esto, una impronta o una huella. Pero en este caso podemos visualizar que la hoja, si partiéramos esta roca de carbonato de calcio, aquí encontraríamos que internamente hay más hojitas metidas. Es como lo que vemos acá, eso que le llamamos la brosa, hay hojas y hojas y hojas. Aquí lo cortáramos, podríamos ver. Ahora, tenemos casos extraordinarios como esta hoja fosilizada iridiscente. Probablemente alrededor hubieron muchos minerales. Este color que ustedes ven acá indica que hay algo férrico aquí, que hay hierro, hay elementos, átomos de hierro, y probablemente eso hace que esta hoja, al tener contacto con varios minerales, se vuelva iridiscente. Si pusiéramos aquí una lámpara de luz ultravioleta, notaríamos cómo se descomponen todas las tonalidades de color. Pero eso no es estrictamente especial solamente. Eso es como que ocurriera un arco iris aquí adentro. Pero vamos a mostrarles también este. Este es un amonite. Los amonites son lo más cercano a las babosas que a nosotros no nos gustan, ¿verdad? Pero que tienen adentro su caparazón. Este era un animalito, un molusco, que lo que va pasando es que cada seña que podemos ver acá es cada vez que el animalito va creciendo, va cambiando de cámara. El animalito nace acá, se pasa a la siguiente cámara, 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 se pasa a la siguiente, y el animalito está aquí viviendo ahora. Pero todo esto que tiene acá es señal de su crecimiento. Este amonite está fosilizado. Por adentro es roca, pero afuera, extraordinariamente, podemos tener todavía una leve idea de cómo era este molusco. Pero algo que es interesante es que aquí hay matemática pura. Está la serie de Fibonacci, lo que se conoce como la proyección áurea, y es la proyección de la belleza. Cuando hacemos estas tarjetas, esas tienen una relación entre su ancho y su largo, para que sean cómodas, para que sean visibles. Pues esta es la serie de Fibonacci. Aquí hay matemática pura. Pensar que esto es producto de la evolución sería como decir que las matemáticas no son exactas. Eso representa una muestra exacta de creación. Pero quisiéramos mostrar esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá es un ópalo. El ópalo está clasificado como un mineral semiprecioso, que puede llegar a ser precioso. Este es un ópalo hondureño. Pero ¿saben qué es lo interesante? Este material está compuesto de muchas partículas de sílice y agua. Pero ocurre algo extraordinario. Voy a mojar esta
si usted lo ve ahorita, pues no ocurre nada. Pero cuando yo lo mojo, entonces ahora se vuelve iridiscente. Aparecen tonalidades de colores por todos lados. Efectivamente, lo que está pasando acá es que es exactamente lo que ocurre con el arco iris, solo que el arco iris ocurre en términos gaseosos, aquí está en términos de elementos minerales. Pero lo interesante de todo esto es que podemos ver el brillo que surgen. Y esto, si hiciéramos un close-up acá y lo hiciéramos más cercano, y usted lo ve y nadie le dice, ¿qué está viendo? Usted pensaría que esta es una foto del espacio. Es interesante. Este ópalo, al ser pulido, lograríamos visualizar todos los colores que reaccionan con la luz. Esto es la comprobación también de aquel famoso experimento de Newton con el círculo cromático de color, la descomposición de la... Pero ocurre solamente cuando está en contacto con agua. Esto es muy interesante. Queridos hermanos y queridos amigos, Dios nos da evidencias. ¿Es pecado pedir evidencias a Dios? Pues Tomás le pidió una evidencia. Tomás era un discípulo que tenía fe, pero era un discípulo racional y un día dijo, si yo no lo veo y metiere mi dedo, no creeré. Jesús le dijo, ven, lo tomó con cariño, le dijo, toma, tomó su mano, toca, le dio evidencias, pero luego dijo, bienaventurado él, ven qué interesante, Dios no dijo, maldito el que no cree, el que pide evidencia, Dios lo cambia y lo pone en positivo, y Jesús dice, bienaventurado el que sin ver, cree. ¿Por qué hablamos de fe y ciencia? Porque tenemos también, Dios nos dio un cerebro con capacidad de hacer preguntas, pero Dios nos da las evidencias. A Dios le encanta que tú hagas preguntas y le encanta responderte. Así que en este sábado de la creación te animamos a que disfrutes de todo lo que Dios nos ha dado y que estés pendiente porque más adelante vamos a tener programas especiales de fe y ciencia para ustedes. Dios les bendiga y disfruten del sábado de la creación.